El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el comportamiento del campo magnético en distintas condiciones experimentales, como en sistemas de atracción y repulsión o empleando materiales con distintas propiedades magnéticas. En el experimento podemos ver que básicamente lo que pasa es que las líneas de campo en la mitad de los dos imanes se van a tender como a unir y a crear líneas paralelas. Esto pasa porque cuando dos polos opuestos se acercan, sus campos magnéticos van a interactuar entre sí. Esto va a crear el patrón que vemos de las líneas de campo, como si se estuvieran conectando, y forma bucles alrededor, o sea, como por la parte de afuera de los imanes, que van a abrazar los campos. Esta conexión representa la fuerza de atracción entre los polos opuestos, y generalmente este fenómeno se debe a que los campos magnéticos de los polos opuestos se alinean, y esto provoca que las fuerzas de atracción entre ellos aumenten, dando este patrón que vimos. La repulsión entre dos polos iguales se debe a la superposición de sus líneas de campo magnético. Cuando estos dos polos iguales se acercan, sus líneas de campo magnético van en la misma dirección y generan una zona de alta densidad de flujo magnético entre ellos. Esto genera una fuerza de repulsión entre los imanes. Y la forma en la que se evidencia durante el experimento es como la limadura de hierro se comporta en la cartulina, ya que se evidencia que las líneas de campo no van de un imán al otro, sino que en la mitad hay una fuerza de repulsión que hace que las líneas de campo vayan del polo norte al polo sur del propio imán. Con el fin de determinar el comportamiento del campo magnético para un imán en herradura, se utilizó limadura de hierro, con la cual se pudo determinar que la trayectoria que sigue este campo es desde un polo norte magnético hasta el polo sur magnético. Asimismo, también pudo determinarse que las líneas de campo se encuentran mucho más unidas entre sí, entre más cerca están de los polos, gracias a que es en estos puntos donde el campo magnético es mucho más fuerte o intenso. En este experimento lo que hicimos fue básicamente introducir el campo magnético ya creado por los dos imanes, este material ferromagnético. Al introducir este material, en este caso usamos una varilla de hierro. Este tiene la propiedad, pues ya dije antes, de ser altamente permeable al campo magnético. Esto significa que puede concentrar y redirigir las líneas de campo magnético. Entonces en este caso lo que va a hacer es atraer las líneas de campo magnético hacia sí mismo, como podemos ver en el video. En la parte en la que empieza el material, la barra de hierro, las líneas se van a ir agrupando hacia el material ferromagnético, ya que este va a actuar como un conductor del campo magnético. Las líneas de campo se van a concentrar dentro del material ferromagnético, aumentando la densidad de campo en esta región. También estas líneas, que originalmente iban directamente de un imán al otro, como en la primera parte de este experimento, ahora van a pasar a través de este material. Esto va a causar que se debilite un poco el campo magnético directo que había entre los dos imanes. Para observar el comportamiento del campo magnético que pasa a través de un material paramagnético, se empleó una lámina de aluminio. Los materiales paramagnéticos cuentan con dipolos magnéticos debido a que los momentos dipolares con el que cuentan los átomos que lo componen no se cancelan completamente. Cuando no hay la influencia de un campo magnético externo sobre dicho material, los momentos magnéticos se organizan aleatoriamente, mientras que cuando sí hay la influencia de un campo magnético externo, estos momentos se alinean con el campo eléctrico en el mismo sentido. Esto se puede comprobar viendo cómo siguen las líneas de campo gracias a la limadura de hierro. Un material diamagnético es aquel que al aplicarse un campo magnético externo se induce un momento magnético débil en dirección opuesta al campo aplicado.
Esto hace que las sustancias diamagnéticas sean débilmente repelidas por un imán. Aunque el diamagnetismo está presente en toda materia, sus efectos son mucho menores que los efectos del paramagnetismo y del ferromagnetismo. Esto hace que solo sean evidentes cuando estos otros dos efectos no existen dentro del material. Un ejemplo perfecto del diamagnetismo son los materiales superconductores, ya que estos repelen el campo magnético un imán de forma permanente. Y gracias a esto se evidencia en el experimento como las líneas de campo magnético representadas por la limadura de hierro se alejan débilmente del material usado, que en este caso es grafito.